Mayoría calificada, 50 años de retroceso. Se ha consumado la sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Se ha consumado la mayoría calificada en el Congreso. Ya es una realidad en ambas cámaras. Con la llamada sobrerepresentación, se confirma un desolador panorama para los mexicanos. Bajo esta realidad, habrá quedado aplastada y muerta la democracia en nuestro país. Con la mayoría calificada por parte de Morena y sus aliados, vendrán 50 años de retroceso en el Poder Judicial y en la sociedad mexicana. Es un atropello a la democracia. Así lo anticiparon y manifestaron todos los opositores a la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los opositores del PRIAN y el propio Poder Judicial lucharon casi a muerte para que no se concretara la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso. Hoy, a partir de esta mayoría calificada, van a poder realizarse todas las reformas que habían sido sistemáticamente obstaculizadas tanto por los priistas como por los integrantes del podrido Poder Judicial. La mayoría calificada de Morena y sus aliados no solo concretará las reformas, esas reformas que sistemáticamente habían sido detenidas por los opositores del PRI y del PAN asociados con el Poder Judicial. Esa mayoría calificada traerá, además de 50 años de retroceso, una condena unánime e inapelable por parte de los mexicanos. Sí, pero para ti, miembro corrupto del Poder Judicial, perderás todos esos privilegios ilegales alcanzados indebidamente mediante actos de corrupción y que seguramente ni en los próximos 50 años habrás de recuperar. Tus sueldos y privilegios, además de ilegales, han insultado, han humillado y han lacerado a todos los mexicanos. Como verdaderos ladrones con charola de impunidad, sus sueldos que van desde los 200,000 hasta los 800,000 pesos mensuales. A esas cantidades habría que agregarles las jugosas ganancias de unos y otros usualmente han obtenido siempre durante su reinado por tantos años, producto de sus comunes actos de corrupción. Jueces, magistrados, ministros y la comparsa de paleros miembros del Consejo de la Judicatura. Todos son muy corruptos. Seguramente hoy estarán podridos en dinero por todo lo que han robado, pero indudablemente también tendrán el alma negra y podrida. Vaya para todos ustedes una condena unánime del pueblo de México. La condena del pueblo de México incluye que se vayan con la cola entre las patas, como los veremos irse. Es una condena que millones de mexicanos cansados de sus corruptelas ansiábamos ya que llegara. Ese mismo retroceso de 50 años ha llegado para todos los títeres y titiriteros chantajistas y corruptos de los medios de desinformación y sus corporativos. Los títeres al frente de las cámaras de televisión, los micrófonos de la radio y los corporativos. Sus titiriteros, unos y otros, siempre han sido una mercancía en oferta para el mejor postor, utilizando para sus fines corruptos y antisociales, desde actos de corrupción hasta chantajes y lo que le sigue. Sus protegidos o clientes potenciales históricamente han sido los partidos políticos, los gobiernos en turno envueltos en la corrupción, los empresarios pudientes y oportunistas enemigos de la población, así como las organizaciones no gubernamentales como la de Claudio X González y María Amparo Casar, llamada Palabras Más o Palabras Menos, algo así como Mexicanos a favor de la corrupción. Hasta el 2018, todos ustedes chayoteros de todos tamaños amasaron grandes fortunas y lo único que tuvieron que hacer fue venderse o alquilarse al mejor postor. Les llegó su época de vacas flacas y les llegó también su hora. A ustedes que tanto pregonaron que con la mayoría calificada y las reformas del Poder Judicial vendría un desastre para la justicia en México y un retroceso para todos los mexicanos, siendo la principal reforma la del Poder Judicial, la que más les interesaba que no se realizara. Ese desastre llegó, pero llegó para ustedes, y aquí se los menciono con nombres y apellidos: Ciro Gómez Leiva, Héctor Aguilar Camín,
Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, Carlos Loret de Mola, el payaso Broso, Carlos Alarraqui y Carmen Aristegui. También Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Genaro Lozano, Denise Merker, José Yuste, Marco Antonio Mares, Mari Carmen Cortés y tantos otros afines a sus mañas y formas de enriquecerse. Y por supuesto, les llegó la sequía también a sus titiriteros o dueños de los grandes corporativos corruptos. Les llegaron algo así como 50 años de vacas flacas que tanto temían que llegara. No habrá chayote. Seguirán sin aquel chayote grande y generoso, por el que tanto han llorado y seguirán llorando, porque con la cuarta transformación las inminentes reformas van. Ya se les acabó el negocio y las jugosas ganancias que amasaron y que hicieron durante más de 30 años, hasta el 2018. Les llegó la desgracia, también porque ya no contarán con sus afines y protectores del corruptísimo Poder Judicial. Todo ello no es poca cosa, es una verdadera tragedia para todos ustedes, muy merecida por cierto. Igual les llegó la tragedia y el desastre a todos los políticos corruptos, traicioneros, vendepatrias y donde quiera que se ubiquen, todos los que se han destapado como corruptos y enemigos del pueblo, como los del PAN, son huérfanos y muy mal nacidos, porque nunca tuvieron yene, robaron a manos llenas y tampoco nunca tuvieron madre. Nacieron bandidos y con la corrupción en sus venas, como algo muy propio de ustedes. Les llegó el desastre a ustedes, miembros de la corrupta oposición llamada PAN, llamada PRI. Y les llegó también a personajes como Marco Cortés, Alito Moreno, el extinto Jesús Zambrano, a Xóchitl Gálvez, quien fungió como títere de todos ellos. También les llegó el retroceso, no de 50 años, sino vitalicio, a tres muy distinguidos boca grande, bocones boca floja. Me refiero a Vicente Fox Quesada, a Diego Fernández de Ceballos y a Genmar Martínez Cázares. A estos tres distinguidísimos corruptos y traficantes de influencias, enemigos del pueblo. Ya ni la vitacilina, que es tan buena medicina, les ha podido quitar el ardor que les dejó el que les hayan mochado la gruesa cola y les hayan quitado sus privilegios de transadores y corruptos. Estos tres bocones siguen llorando como magdalenas, chillando como cerdos atorados y echando espuma por la boca como verdaderos perros con rabia. En el mismo círculo de la desgracia cayeron todos los conservadores y oligarcas de este país. Los mareados, engañados y rosados. A unos y otros se les han afectado sus intereses producto de sus corruptelas. Todos fueron encarnizados defensores promoviendo el intento de derribar el proyecto de la Cuarta Transformación, como también lo ha hecho intensamente el corrupto Claudio X González, acompañado por la no menos corrupta su colaboradora y mano derecha, María Amparo Casar, y todo su grupo de mexicanos a favor de la corrupción. A la oligarquía les urgía de sobremanera que no hubiera reformas, ni del Poder Judicial ni de ninguna otra. Querían que siguiera el robo impune y la corrupción, que no hubiera ninguna reforma que apuntara y diera continuidad a la Cuarta Transformación en México. Lo que más temor les causaba era que se reformara el Poder Judicial, dado que ha sido siempre su gran aliado. Ese Poder Judicial absoluto como se pregonaban. Los apoyaba y los defendía a todos los de la oposición por igual. Fue siempre su fuente de poder para realizar todo tipo de actos fuera de la ley. Apoyó a los medios vendidos de desinformación, a sus corporativos, a los políticos corruptos, a los empresarios hambreadores, a los ricos y poderosos oportunistas y a los mareados, engañados y rosados. Y por supuesto, el Poder Judicial fue siempre un defensor invencible de sus propias corruptelas, intereses y privilegios. El Poder Judicial fue invencible para robar a los mexicanos con sus fabulosos sueldos, con los tan famosos sabadazos que siempre fueron para todos ellos un verdadero filón de oro. Entre todos, unos y otros, siempre formaron una poderosa mafia, siempre, pero siempre, en favor de los intereses de todo ese círculo de corrupción y en contra de la verdadera justicia en México.
Por ello querían evitar a toda costa las reformas, para que no se diera ninguna posibilidad de un verdadero estado de justicia y de derecho en México, pues atentaba en contra de todos sus múltiples y negros intereses. Hoy, con la mayoría calificada, inicia una nueva etapa en la vida política de México. Inicia la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y con ello la consolidación de un México nuevo. Y Broso, déjame te pregunto algo como hermano y acudiendo a tu sabiduría. Cuando ves mayoría en el Congreso y 60, 25, 30 puntos de ventaja en la presidencial, ¿nos va a llevar la chingada? Ya nos llevó a la chingada. Comparte este contenido para llegar a más mexicanos. Déjanos tu comentario y si aún no eres parte de esta gran comunidad Espacio Libre México, te invitamos a que te unas. Gracias, nos vemos en la próxima.